Piñeiro y estamos por comenzar Punto de Impacto. Sí, ya, ahora, en un minuto, Punto de Impacto. No se olvide de 15 a 16 como todos los miércoles y la actualidad, la política, la economía. Ahora, Punto de Impacto. Ya empezamos. En el mundo habrá un lugar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a otro Punto de Impacto. Bueno, son las 15:03 de un miércoles espléndido, otra vez espléndido, con sol, una temperatura divina. La verdad estamos despidiéndonos bien de las vacaciones, de este veranito. Ya la semana que viene casi todos empiezan la escuela. Los padres agradecidos, sinceramente, más allá de la previa, que es comprar todos los útiles y que están un tanto caros, más allá de las canastas que dicen que están cuidadas. No están tan cuidadas, seamos sinceros, pero bueno. El bolsillo es el que manda en la Argentina desde hace mucho tiempo, desde hace muchos años, permanentemente. Esa es la verdad, eso es lo que nos preocupa siempre, permanentemente. Y a veces hay ciertos sectores que la pasan un poco mejor que otros. Sí, mejor. Bueno, peor, por ejemplo, los jubilados, pero no todos los jubilados, porque los jubilados de privilegio la pasan mejor. Ese es el temita que usted seguramente es como que le pone la vena, la aorta ahí al máximo, y lo están tratando justamente ahora en el Congreso, en comisión. Están debatiendo a ver qué tipo de reforma pueden llegar a ser, diferente al proyecto que había mandado el gobierno, como para quedar bien con Dios y con el diablo. Me parece que es un tema tan delicado que no se puede quedar bien con Dios y con el diablo, sino que va a explotar según lo que lleguen a sancionar. Sancionar luego la ley, ¿no? Hoy, insisto, están en comisión, están todos debatiendo a ver qué cosa pueden agregar y qué cosa pueden llevar para su molino. Porque no vamos a pensar en que esto tiene que ver con la solidaridad. No tiene que ver con la solidaridad, tiene que ver con el bolsillo de los jubilados de privilegio. También, por otra parte, seguimos con la famosa novela del FMI. Yo le digo, o sea, estos serían los temas más grandes que están ahora acusando al gobierno. El FMI, todavía no cerramos el tema de la deuda, si bien nos dieron un lindo espaldarazo la semana pasada diciendo que era una deuda realmente insostenible y que los acreedores privados deberían aceptar una quita. Le pasaron la pelota a los acreedores privados. Se está reuniendo el ministro Guzmán, se estuvo reuniendo con diferentes, profesionales del FMI, no solo con la titular, y ahora también con los acreedores. Estamos casi en minutos de descuento. Además, no se olviden que este domingo, 1 de marzo, va a ser la primera apertura de sesiones ordinarias del presidente Alberto Fernández. Y siempre uno quiere llevar alguna buena noticia. Sería un golazo si lleva algo cerrado de la deuda. Si no es eso, algo se tiene que llevar, algo debajo de la manga, como se dice habitualmente. Pero, por otra parte, lo que a nosotros, así mundanamente, diariamente, nos está como carcomiendo el cerebro, pero me parece que es demasiado. Luego lo vamos a consultar con un especialista, ¿no? Lo que tiene que ver con el coronavirus, que es cierto que está atacando fuerte en algunas partes del mundo. Empezó en China, siguió por Europa. Es verdad que tenemos un caso acá en Brasil. Los que están en la Argentina no fueron confirmados. De hecho, tengo entendido que los del sur, los que estaban en Santa Cruz, fueron dados negativos en las pruebas que se les hicieron. Pero a ver, coronavirus, está bien, vino de China, el nombre técnico es una fórmula como para darle todavía inclusive más precisión y por ahí hasta un manto de mayor desconocimiento y miedo, pero la verdad es que acá en la Argentina difícilmente llegue, pero si llega, difícilmente llega ahora. En el invierno posiblemente sí, pero es una gripe, como tantas otras hemos tenido. Y los grupos de riesgo ya sabemos que siempre son los menores de edad, los grandes y los que tienen algún tipo de problema respiratorio o alguna salud delicada. Me parece que no nos tenemos que poner tan locos. Por ahí estoy totalmente equivocada y luego me dicen, no, mirá, María Eugenia, esto es gravísimo. Vamos a ver. Entonces sí, largamos todos los barbijos y nos vamos. Por otra parte, sigue el malestar en el gobierno nacional, en varias dependencias, pero también en muchas provincias, porque sienten que el gobierno no arranca. No lo dice la oposición esto, o no lo dice solamente la oposición esto, lo dicen los propios, los que le responden a Alberto Fernández. No tienen todavía muy en claro cuánto presupuesto van a tener,
qué obras van a tener, porque las promesas están a la orden del día, pero después de la promesa al hecho parece que hay un largo trecho, más largo de lo digamos, deseable. Y todo esto está atado, dicen, está atado sí o sí al tema de la deuda del FMI. Entonces es como que se va postergando muchos temas de gestión para las clases más bajas, para las clases medias, para todo el mundo. Desde infraestructura, desde lo que usted quiera, cuestiones también de salud. Si bien Ginés está muy activo no solo por el tema del coronavirus, sino por lo que a él más le interesa, que dice que es el dengue y el sarampión. Bueno, la verdad que no hay un presupuesto definido. Lo poco que hay es bastante bajo. Entonces el gobierno está viendo cómo puede sacar dinero de algún lado. ¿De dónde? ¿De dónde es el tema? Bueno, una de las últimas medidas fue especificar una parte de las tarifas de luz, pero lo que se le cobra, digamos, a las generadoras de electricidad, una parte de esa se va a especificar, con lo cual el Estado se estaría ahorrando más de 300 millones de dólares por año, pero usted no se ponga feliz porque no hay un peso de eso para usted. Para el consumidor ordinario no hay ningún peso, es simplemente para un ahorro del Estado, lo cual se supone que ese ahorro luego irá en obras para nosotros, los ciudadanos. Bueno, se supone, esperemos, tal vez en una de esas, quizás. Pero bueno, esa es la idea, al menos así funcionan los estados. Bueno, esto es lo que más o menos tiene que ver con el tema económico, político. No nos olvidemos tampoco que con el tema de inseguridad, la verdad que las únicas novedades que hay es que hay más casos, más asesinatos, más ataques en manada. Pareciera que esto va increyendo. En un momento recuerdo cuando ocurrió el asesinato de Fernando en Villa Gesell hace un mes y una semana. Todo el mundo decía, bueno, esto realmente es un antes y un después, esto va a generar conciencia. Yo personalmente no veo ese antes y después, no veo esa conciencia, veo que se han multiplicado los casos. Hay una violencia en la sociedad inusitada, hay una violencia en una buena cantidad de jóvenes, no en todos desde ya, pero en una buena cantidad de jóvenes inusitada. Dicen que, bueno, no son conscientes a la hora de ir y pelearse y matar a alguien. Son personas de 16, 17, 18, 19, 20 años. ¿Cómo que no son conscientes? A los 16 se puede votar, entonces son inconscientes. Ya desde bueno, anulemos el voto, muchachos. Me parece que hay que anular una buena franja de votos si son inconscientes. Es un juego perverso que se está dando, que se da como debate, pero que también me parece que está bastante manipulado por todos lados. Lo cierto es que si una persona mata a otra, es un asesino. Código penal, no lo digo yo, es un asesino, punto. Después veremos las circunstancias, etcétera, pero es un asesino. Bueno, de todo esto y mucho más vamos a ir hablando durante todo el programa, pero fue medio una presentación y en un minuto vamos con todo, ya largamos. Cada vez que toco un poco fondo, cada vez que el tiempo vuela, un recuerdo más que pasajero, otra ilusión que llega, cada corazón merece una oportunidad y está perdida sola en medio de la ciudad. Soy el que lo piensa por los dos hasta que sale el sol. Sensación o sentir vulgar, una sola cosa, un solo lugar, un recuerdo más que pasajero, será como empezar otra vez de cero, cada corazón merece una oportunidad y está perdida sola en medio de la ciudad, soy el que lo piensa por los dos, hasta que sale el sol.
Bueno, son las 15:12, seguimos con mucho más punto de impacto. Como les dijimos, hay varios temas bastante calientes en Argentina. Uno de esos tiene que ver con el coronavirus. Y yo al principio del programa decía, bueno, a ver, ¿realmente es para obsesionarnos o nos estamos preocupando demasiado y no es tan terrible, al menos no acá en la Argentina? Pero bueno, uno escucha al titular de la OMS, al titular de un contingente que fue a China, volvió esta semana y dijeron, no, la verdad que el mundo no está preparado para esta epidemia. Entonces uno no sabe más o menos si creerle a la voz oficial de la OMS, a la percepción o a qué. O por ahí estamos mal y no sabemos. Bueno, todo esto nos lo va a decir ya Juan Manuel Castelli, que es director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud de la Nación. Castelli, María Eugenia saluda. Muy buenas tardes y mil gracias por atendernos. Muy buenas tardes, María Eugenia. ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien. No está tosiendo, no fue a China, así que podemos seguir hablando. ¿Qué pasa con esto? ¿Realmente nos tenemos que obsesionar? ¿Tenemos que tener los cuidados? ¿O es más una psicosis que estamos importando de Europa y de China? La situación con coronavirus, por supuesto, fue una situación nueva. Si uno considera que es el séptimo virus de la familia coronavirus que afecta al ser humano. Los 4 que conocíamos regularmente son los que producen el resfrío común, 2 que tuvieron un impacto importante desde el punto de vista general, que fue el MERS y el SARS, y este sería el séptimo, desde el punto de vista de la situación epidemiológica a nivel mundial. Tuvo su epicentro de impacto en China, en donde el 99% de los casos han ocurrido en ese país, que obviamente es un país muy vasto, y un 1% hoy está ubicado de casos fuera de lo que es China. Por supuesto, toda infección respiratoria aguda debe ser atendida con, vamos a decir, unas observaciones necesarias, como también fue en su momento el virus de la influenza en su, vamos a decir, en H1N1 en el año 2009. Sí. Hay que prestarle atención, atender las situaciones, hacer el seguimiento adecuado y ver qué es lo que va ocurriendo día a día. Ahora, una pregunta, perdón, Castelli, el hecho de que estos virus tienen diferentes nombres, pero aún así estamos hablando de una gripe, no es que sea una gripe más mortal que otra, ¿o sí? Estamos hablando de una enfermedad, exactamente, de un virus que produce infección respiratoria aguda, que desde el punto de vista del impacto en la mortalidad se ha estimado en un 2%, esto comparado con otros tipos de infecciones respiratorias agudas es sustantivamente menor, que afecta a personas con algunas características en particular, o sea, las formas graves, porque el 80% de los casos presenta formas leves. Claro. Es como cuando acá viene la gripe en invierno, que dentro de un par de meses ya está, digamos, disponible la vacuna de la gripe. ¿Y quién se la da? Los chiquitos, los grandes y los que tienen problemas respiratorios. Sí, en este caso particular, las personas que se afectaron de forma grave, o sea, que requirieron internación, por lo menos en China, fueron las personas que son mayores de 60 años y que tienen comorbilidades. Estas son las personas que tuvieron enfermedad más grave, incluso son el 98% de los fallecidos son personas que tienen esta característica. Entiendo. ¿Cuál es el protocolo que estamos ahora accionando en la Argentina? Se habló de un protocolo en el aeropuerto de Ezeiza. ¿En qué consiste? ¿Hay realmente controles, digamos, eficientes? Los protocolos que están establecidos son los protocolos que se pusieron a disposición desde el primer momento, con algunas particularidades. En este caso para Ezeiza, porque recibe los vuelos directos de Italia, pero básicamente responden a lo que está estipulado y reglamentado por el Reglamento Sanitario Internacional, y junto con las recomendaciones que emiten organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud, y aquellas recomendaciones que son emanadas de la evidencia científica. Cómo se evalúan desde los puntos de entrada el tránsito de pasajeros, buscando la detección de los casos que pudieran
tener esta o cualquier otra enfermedad, porque de la misma manera que pueden tener quizás coronavirus, pueden tener sarampión, por ejemplo. Claro, bueno, de hecho el otro día Ginés, el ministro de Salud, dijo que él estaba mucho más preocupado por el sarampión y el dengue que por el coronavirus en este momento. Sí, bueno, eso es porque uno la realidad del coronavirus, del sarampión, la tiene presente porque estamos en el brote más importante de los últimos 20 años, con 144 casos confirmados. Esto empezó en la semana epidemiológica 35, que para ubicarnos temporalmente es a fines de agosto, y hasta la fecha, si bien el número de casos ha ido en descenso, necesitamos las acciones que estamos llevando adelante y ser muy intensivas estas acciones para poder cortar definitivamente el brote, sí, y que Argentina siga manteniendo el estatus de país libre de sarampión, que es algo que es muy importante, sobre todo para la región de las Américas. Sí, obviamente, además hacía mucho que no teníamos hubo descuido por parte de digamos de la administración anterior. ¿Esto es así? Mira, eso más que nada, digo, uno para entrar en cuestiones, lo que sí es importante es que nosotros, a partir de la gestión del doctor Ginés González García, lo que hicimos fue adquirir la cantidad de vacunas necesarias para poder hacer una acción intensiva sobre el manejo de brote. Para que uno pueda manejar un brote con una enfermedad inmunoprevenible, lo que tiene que hacer es vacunar a todos los potenciales susceptibles. Claro. Para esto se necesita que las vacunas estén en las cantidades adecuadas para vacunar a más población de la que está establecida como vacunación de calendario. Entiendo. Se disponían de las vacunas de calendario para triple viral. Lo que se necesitaba era hacer estas acciones para disponer de todas las dosis adicionales para poder vacunar con las indicaciones ampliadas. Es por eso que ya distribuimos 1 millón de dosis y adquirimos 7 millones de dosis más para poder llevar adelante, principalmente en los lugares en donde se están registrando los casos, las acciones sobre la población a la cual está destinada la vacuna. Perfecto, Castelli. Bueno, entonces es un buen panorama, inclusive ya que podemos tocar el tema del sarampión, que es más local y más agudo en nuestra zona. Por lo pronto, con el tema, digamos, de coronavirus, tenemos que estar tranquilos, tomar las previsiones que ustedes en el Ministerio lo están tomando, por más que haya un caso inclusive confirmado en Brasil, no acá en la Argentina todavía, no es algo como para realmente enloquecerse. Es algo para prestar la atención que merece, por supuesto, como una infección respiratoria nueva, sabiendo que la Argentina dispone hoy de test de laboratorios para confirmar eventualmente si hubiera un caso de la presencia de esto, para saber que todas las jurisdicciones han tomado la referencia de las recomendaciones para equipos de salud, que los equipos de salud están sensibles, que el sistema está sensible a que los casos que ingresen con fiebre merecen la atención tanto para coronavirus como para sarampión, como para dengue o el resto de las enfermedades infecciosas, ¿no? Perfecto. Quedamos así entonces. Juan Manuel Castelli, mil gracias realmente por atendernos y que tengan una excelente jornada, Bueno, muchas gracias a ustedes. Saludo enorme. Era Juan Manuel Castelli, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud. Muy concreto, muy claro. O sea, ocuparnos desde ya, es un tema serio desde ya, pero nada de enloquecerse. Ya venimos. Quiero ser suave para evitar tu dureza. Apago tu fuego, enciende mi agua. Bueno,
Bueno, seguimos hasta las 16 con muchísimo más punto de impacto. Bueno, hablábamos obviamente del tema coronavirus que está llamando la atención de todo el mundo y acá en la Argentina también. Y por otra parte también estamos con un tablero político. A ver, desde el gobierno están diciendo que ya eligieron a quién van a, digamos, a machacar como para tenerlo de... A ver, no digo de sparring, pero al menos como líder de la oposición. Dicen que se la van a agarrar con Mauricio Macri. De la manera que Macri agarró a Cristina Kirchner como su opositora, en el gobierno están diciendo que lo van a elegir a Mauricio Macri. Igualmente Macri está más interesado en el fútbol afuera que acá. Por ahí ahora me desmienten, pero es mi humilde opinión. Y por otra parte, el propio presidente Alberto Fernández dijo hace un par de días nada más que la Argentina está en terapia intensiva. Y hay que ir con mucho cuidado. Si está en terapia intensiva no se entra en 3 meses, sino que esto viene de antes. Palito para la gestión de Macri. Y estamos ya en línea con Miguel Ángel Pichetto, ex senador, usted lo conoce muy bien, además ex candidato a vicepresidente en la fórmula Macri-Pichetto. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, María Eugenia saluda. ¿Cómo está, María Eugenia? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien. Bueno, me alegro. Terapia intensiva está en la Argentina. Parece que es culpa de... Sí, en realidad viene del 2015, la terapia intensiva. O sea, viene de mucho antes, viene de un proceso de hiperinflación también y de emisión monetaria. Y viene de problemas estructurales en el Estado de los últimos 40 años que no pudimos resolver. De funcionar con déficit fiscal, con emisión monetaria, con inflación y con endeudamiento externo, digamos, todo eso a veces junto o a veces separado, pero está la realidad de nuestro país en un proceso de la deuda externa que empezó a partir de la dictadura. Esto, echarle la culpa al gobierno anterior me parece de una simplicidad, pero bueno, se entiende como discurso político. Pero... Perdón, Pichetto, pero usted entiende entonces que los primeros 3 años de gestión de Macri fueron simplistas en el discurso, porque él habló de la herencia heredada. Yo creo que no hubo un sinceramiento de lo que él recibió. Me parece que esto también, en algún momento, el gobierno de Macri tendrá que hacer un análisis y una autocrítica de por qué no sinceraron la economía cuando la recibieron. Bueno, aparentemente Durán Barba decía que había que dar buenas noticias, usted recordará todo eso. Sí. Yo no formé parte del gobierno. No. Yo hice una alianza política electoral y acompañante de él en la campaña electoral, pero en el gobierno, en el marco de la responsabilidad del gobierno, yo no formo parte. No, es verdad, y de hecho usted se acercó mucho más ni el último año, los últimos meses, que me parece que ahí hubo una apertura a lo que siempre le estaban pidiendo algunos, al PJ, una apertura mental, una apertura a otros personajes, y ahí lo llamó Macri a usted, pero antes eran mucho más cerrados. Sí, bueno, creo que fue también... ¿Hola? ¿Hola? No se cortó, mentir. ¿Se cortó? No puedes. Bueno, ya estamos ahora reanudando, ¿no? Hablábamos esto de la herencia recibida porque, bueno, claramente el expresidente Macri se la pasaba diciendo que todos los problemas que había en su gestión eran por la herencia recibida de los Kirchner, no solo de Cristina, pero... También, a ver, hay varios temas, porque si bien no se sinceró en un primer momento, como recordaba recién Pichetto, se puede hablar como de un antes y un después, ¿no? Cuando se vieron que no ganaban la elección, ahí empezaron a ser mucho más abiertos en la cabeza de Mauricio Macri, al menos. Pero creo que ya lo tenemos en línea. Pichetto, a ver si lo tenemos. ¿Pichetto está en línea? ¿Miguel Ángel Pichetto está en línea? Ahí, Miguel Ángel Pichetto, buenas tardes, ¿está en línea? ¿Pichetto? Sí, se cortó, no sé. Se cortó, sí, no, yo también me quedé hablando sola, casi llorando, así nomás le digo. Bueno, no, estábamos hablando de el sinceramiento y del propio Macri, que al principio no lo hizo por consejo de Durán Barba. Lo que digo es que hubo una línea ahí de pensamiento de que era bueno no dar malas noticias ni analizar el proceso económico. Creo que fue un error, pero bueno, como es un error ahora también transferirle todo el tema de la deuda a Macri. Nadie puede creer eso, es cierto.
que hubo un endeudamiento en estos 4 años, lo hubo, porque había que sostener el Estado, pagar toda la estructura de gasto que tiene el Estado argentino, y porque había que pagar también intereses y capital de deuda anterior, y también afrontar los compromisos de resolver el tema Holdau, pero digamos, la acumulación de la deuda externa es una acumulación de los últimos 40 años en Argentina, que empieza a dar forma a la deuda externa a partir de la dictadura, que deja una herencia cuando asume Alfonsín de 40.000 millones. Después eso va aumentando y... Claro, ese es el tema, la fuimos aumentando con todos los gobiernos. Exactamente. Lo que digo es que hay que hacer un análisis del porqué de esto. Porque, bueno, en la Argentina se gasta más de lo que se recauda. En la Argentina hay demandas que no tiene ningún país de Latinoamérica. Digamos, todas las demandas en términos de lo público, de la educación, de la salud, de la política social, eso tiene indudablemente un costo que los argentinos asumimos como parte y lo pagan los sectores que trabajan. Y bueno, usted dio en la tecla, Pichetto, ahora están en el Congreso debatiendo en comisión qué se hace con las jubilaciones de privilegio, las de los diputados, jueces, senadores, son números... Está derogado, eso ya está derogado. Pero están hablando... Está derogado desde el 2012. No está derogado porque hay algunos que llegan a ganar hasta 400.000 pesos. Yo ni siquiera digo que está bien o mal. En el 2002 quedó sin efecto. ¿Y entonces qué estamos discutiendo? Y lo de los jueces es otra cosa. El sistema judicial tiene un sistema de jubilaciones junto con los diplomáticos que se denomina jubilaciones de un sistema especial que es la 24018. Sí, correcto. Donde también hacen aportes en mayores porcentajes. Bueno, es un debate... Hoy precisamente hay una reunión de Juntos por el Cambio a las 5 de la tarde. Correcto. Y vamos a abordar ese tema. No quiero dar una visión personal, pero me parece que la discusión hay que darla también en un plano total. Pero usted tiene una postura. Al gobierno también le conviene que más de 200 se jubilen entre jueces y fiscales para producir un recambio en el sistema judicial. Esto también hay que analizarlo. Pero ¿por qué? A ver, Pichetto, hay un montón ahora que están por presentar la renuncia o la están presentando, pero sinceramente, si la van a presentar porque no se van a llevar una buena porción de dinero a su casa, lo que a mí me queda es, o por un lado son hiperhonestos porque no la sacan de otro lado, y los que se quedan en realidad no son honestos porque dicen a mí no me molesta 400.000 pesos porque saco millones de otro lado, mire lo que le digo, bien feo, perverso. O directamente, bueno, no tiene ganas de laburar en un estado en donde estas son las condiciones en la Argentina, ni le digo a los jubilados que ganan la mínima. No, bueno, pero no confundamos acá, porque acá el tema es que hay jubilados de la mínima que no han hecho aportes. Y pero el propio Estado en su momento le dijo, bueno, vení igual. No tuvieron aportes, entonces tienen la mínima. Pero el Estado le permitió. Yo este debate me niego a abordarlo desde planos de superioridad moral, de valores. Este es un debate de cuestiones políticas y económicas. O sea, de negociación pura. ¿Cómo? Negociación pura, de bloques. No es de bloques. El sector judicial tendrá que explicar el porqué de mantener el sistema. La oposición vamos a ver qué postura tenemos. Todavía no la hemos definido. Lo que sí es cierto que el recambio de jueces y la nueva designación de 200 jueces conviene al gobierno. Es muy útil tener 200 jueces vacantes, 200 juzgados vacantes. Después las razones que llevan a uno o a otro a renunciar, a anticipar su jubilación, yo no las voy a hacer, no las voy a valorar. Yo estoy valorando el dato de que quedarían, esto lo dice también la Asociación de Magistrados, ¿no? Sí, es así, es correcto. Bueno, no sabemos cuáles son esos jueces, si son cargos tan, digamos, sensibles para el gobierno, y de última tampoco lo está promoviendo el propio gobierno, son ellos los que quieren renunciar. El gobierno está promoviendo un cambio en el sistema, un cambio que se mantuvo durante muchos años. Proyecto que todavía no llegó al Congreso. Aparentemente estaría llegando hoy, aparentemente. ¿Por todo el sistema se refiere a jubilaciones? ¿Con esto barremos todo? Porque hablando de lo que se denominan jubilaciones especiales. Porque hay un proyecto más grande de reforma. La emergencia ya se votó. Y de reforma judicial. La restricción para todos ya se votó. Con un título, un título ingenioso, pero en el fondo significa un ajuste sobre los saberes previsionales. Se llamaba Ley de Solidaridad, pero es un ajuste sobre los sueldos de los jubilados.
Con una mano en el corazón, Pichetto, ¿no se siente un poco identificado? Porque esas son, digamos, las picardías peronistas. ¿Usted es peronista? O sea, no ha dejado de serlo. No me siento identificado porque nosotros sostuvimos otra cosa. Yo voté una fórmula previsional que era muy potente, que se ajustaba mediante inflación y salario, y me acuerdo que en ese momento parecía que le metíamos la mano a los jubilados, había agresiones, Sí. a mí me calificaron de traidor, Sí. todas estas tonterías de fanáticos. Ujú. Resulta que la fórmula no era tan mala, parece que es muy buena, parece que es potente porque actualiza mediante la inflación y sobre el aumento de salarios, y es una muy buena fórmula, y ahora el gobierno la acaba de dejar sin efecto. Bueno, convengamos Bueno. que en ese momento el gobierno esperaba que la inflación no fuera lo bestial que fue. Bueno, de todas maneras, si no hubiera sido tan importante la inflación, los jubilados no hubieran perdido poder adquisitivo, lo hubieran mantenido. Lo importante para un jubilado no es hacer una paritaria todos los años. Obvio que no, no, No es un gremio en actividad que discute salario, los jubilados. no. Los jubilados lo que tienen que mantener es el poder adquisitivo. Lo que compraban el año pasado con 100 lo tienen que comprar este año con 100 más la inflación. Esto sería, digamos, el esquema para mantener que no se vaya degradando, y el aplanamiento como filosofía del gobierno, todos pobres, más pobres, la verdad que es una filosofía que no es propia de los argentinos, que siempre tuvieron una visión ascendente, no descendente. Pero acá lo que está vigente, de la mano de los curitas villeros, de la episcopal, de los vales de alimentos, es la Argentina del pobrismo. Esta es la que viene, esta es la que parecería que va a tener éxito en el país. Pichetto, usted Más ahora... pobres, Sí, perdón, más perdón. pobres, más pobreza, más vales, más comida, más dependencia. No, Sí, te si es escucho. así, me muero porque es patético ese panorama. Pichetto, Bueno, hoy a la tarde usted dijo que va a estar ahí. El resultado electoral tiene que ver con eso también. Bastante también, digamos, no ganaron, como se dice en la cancha, no ganaron por afano. Están ahí. Con lo cual, no creo que la mayoría de la Están gente ahí. quiera nivelar para abajo. ¿No? Espero. Bueno, hay una cultura que viene y emana de algunos sectores de la iglesia, no de todos, Ujú. que es, digamos, la hipervalorización del pobre. Cuando en realidad lo que tendríamos que valorar en la Argentina es aquellos emprendedores que generan empleo, los que crecen, los que hacen inversiones. Está al revés el mundo en la Argentina, digamos. Sí, además, Bueno, Pichetto, discúlpeme, sí. ¿no? Pero yo creo que la iglesia está para dar misa y que no se meta en el gobierno. Que yo sepa, somos laicos todavía. bueno, así que bueno, se estoy de metan en lo acuerdo. Las suyo. cuestiones del Estado son del Estado, Tal pero cual. acá... Y acá tienen les bastante gusta problemas meterse. en la iglesia como para Acá ir les gusta dando meterse. cátedra. Acá les gusta meterse. Inventaron el hambre, como el hambre africana inventaron los muchachos. Sí, no, lamentable. Pichetto, usted dijo que hoy va a estar a las 5 ahí en esta reunión del bloque del PRO. Sí, no del bloque, sino del espacio de Juntos por el Cambio. Del espacio para ver cómo van a afrontar este tema de la ley de jubilaciones. Esto y otros temas, los temas del país, los temas de la política. Genial. Sí. ¿Macri a qué hora va? No, creo que Macri no va a estar hoy, pero ¿Perdón? estuvimos en una reunión con él el día jueves, una reunión muy interesante de la gente de PRO, a mí me invitaron, pero hoy es con los aliados, es con la Unión Cívica Radical. Pero si van a hablar del futuro de la Argentina, que no esté Macri, qué sé yo. Digo, para mí Bueno, todo no bien, está circunstancialmente porque ha viajado a Guatemala. Bueno. Creo que estuvo el fin de semana en Uruguay y después viajaba para Guatemala. A Guatemala. Pero es una ausencia circunstancial. Bueno, va a ser circunstancial continua porque después tiene lo de la FIFA. Yo no lo veo muy interesado, sinceramente, en la política, lo cual me parece perfecto, pero si lo blanquea es como que mejora las cosas inclusive para yo lo adentro. veo interesado y lo veo preocupado y lo veo que es conveniente que él mantenga también una mirada prudente de la realidad. Los expresidentes no hablan a cada rato de cuestiones coyunturales. Yo no lo veo Obama haciendo política local todo el tiempo en contra de Trump. Me parece que hay bueno, que por también... Twitter se matan, pero en reuniones importantes del partido está Obama. Es presente. Seguramente va a aparecer en la convención cuando definan quién va a ser el candidato demócrata. Y por ahora parecería que viene Bernie Sanders ganando las primarias. Sí. Pero bueno, qué sé yo, pero no aparece opinando todos los días.
No, Me parece que la última vez que tiene opinó, la sí. última vez que opinó, perdón, Macri fue en la primera aparición de este año, en donde le tiró todas las bombas habidas y por haber a todo su gabinete. O sea, usted no está incluido, obviamente. Fue distorsionado, de acuerdo a la No, yo lo opinión escuché, que no fue ni emitió. sacado de contexto, yo lo escuché. Dijo, a mí no me daban bolilla, yo les dije que esto era demasiado, pero la verdad que no me escucharon. Eso no se puede sacar de contexto. O el hombre tenía... Una charla informal de Bueno. alguien que la grabó. Es cierto que no hay charlas informales, pero... Hoy en día no existen informales, pero si fue informal, bueno, con más razón, porque es más sincero todavía. Los mandó al frente a todos. Una manga de ineptos le faltó decir. La verdad que no conozco el contenido de esa charla, pero no le doy tampoco una importancia mayor. Creo que Macri ha tenido una actitud prudente este tiempo, no ha hablado de los temas del país. Me parece que el gobierno tiene poco tiempo en el poder y me parece que requiere también de un tiempo. Me parece que está actuando correctamente como el presidente. Poco tiempo, 3 meses, usted tiene toda la razón del mundo. Si mañana lo llama Alberto Fernández para participar del gobierno, ¿acepta? No lo haría eso porque Bueno, no, pero ponga no que lo corresponde. hace. ¿Usted qué diría? Pero yo ya estoy en otro espacio político. Pero... No aceptaría en principio, y además me parece que eso sería una construcción totalmente diferente. El país necesitaría un marco de acuerdo de unidad nacional para que se pueda Bueno, ser parte de una propuesta. eso es lo que no dice el aparece presidente. hoy. El presidente dice que No, tenemos y que además tener no aceptaría. Repito, estoy en Juntos por el Cambio, estoy construyendo un partido. Mira a Alfonsín como aceptó y se va de embajador. Bueno, tampoco es tan dramático. Yo no lo dramatizo eso. No, es una decisión de tipo personal. Perfecto. Es una figura pública. El peronismo también ha designado en otras oportunidades y otros gobiernos también designaron a hombres del peronismo, así que tampoco eso. Por eso mismo, con más razón. Para le hago ser otra parte vez. de un gobierno con el cual uno compitió es otra cosa. Bueno, El rol que ahora tengo es estar en la oposición, una oposición democrática. pero usted de al principio aporte de compitió ideas, con de Macri. discusión de ideas. Compitió en opiniones con el gobierno de Macri los primeros 2 años. Usted era el líder de la oposición, hiper, digamos, crítico, pero muy educado, que es su estilo. Pero sus discursos en el Congreso eran así, eran muy críticos. Estuve representando a los gobernadores. En el espacio del Senado representé a los gobiernos del peronismo. Sí. Fundamentalmente estuvimos acordando con el gobierno la recuperación de fondos provinciales muy importante. La mayoría de las provincias recuperaron el 15% de coparticipación. Pero bueno, fue una etapa y además creo que lo hice correctamente porque fue una etapa donde hubo gobernabilidad en el país que era importante. ¿Y Un ahora? partido que tenía minoría parlamentaria pudo gobernar el país y terminar su mandato. ¿Ahora hay gobernabilidad en el país? Hoy tiene mayoría el peronismo en ambas cámaras casi. Con poco hace mayoría en diputados Ujú. y tiene mayoría en el Senado. Era distinto el gobierno de Macri, donde tenía minoría en ambas cámaras. Había que hacer un esfuerzo de diálogo, de construcción de acuerdos y de poner de acuerdo también a los actores de los gobiernos provinciales porque eran parte de lo que yo representaba en el Senado. ¿Quién es más oposición a Alberto Fernández? ¿Juntos para el Cambio o Cristina Kirchner? Cristina Kirchner forma parte de la coalición. Bueno, La pero no me discusión venga a es lo del formal. ¿Cómo? No me venga a lo formal. Así nomás le digo. Sabemos que no se llevan muy bien Mire, muchos de los... El poder siempre estuvo en la figura de la vicepresidenta durante todo el desarrollo de la campaña. Ujú. Cómo se construye la fórmula, cómo se diseña la campaña, esa fue la figura central. Correcto. ¿Cómo está gravitando hoy ese poder en el gobierno? Bueno, aparece nítidamente en algunos lugares clave del gobierno, como es seguridad, como es inteligencia, como es justicia, Ya y está. en algunas designaciones diplomáticas, en algunas miradas que tienen que ver con mantener todavía vínculos con Maduro. Bueno, a Evo prácticamente Morales lo tenemos de huésped. Y Evo Morales que anda dando vuelta por la Argentina haciendo actos y hablando de milicias populares, en fin. Divino. Pero bueno, estas son las visiones que me parece que están en pugna en el gobierno, porque
Felipe Solá fue a Brasil, se juntó con Bolsonaro, acordaron encontrarse. Ujú. El 1 de marzo, ahora resulta que el presidente no va, no sabemos por qué. Pero recién hubo una comunicación telefónica entre Alberto Fernández, que lo llamó a la calle Pou, el presidente de Uruguay, le dijo que no puede ir, se disculpó, que no puede ir el 1, pero quedaron en verse en los próximos días, no fijaron una fecha, en Montevideo. Y hablaron Está todo bien. podría haber ido el 1, podría haber corrido el horario del discurso ante el Congreso, pero bueno, cada uno decide como cree conveniente. Sí. A lo mejor no quería una foto con los líderes de la derecha americana, iban a estar todos ahí. El otro día Alberto Fernández dijo en un discurso el viernes: hay que dar vuelta a la página, esto en relación a basta de agarrársela con los militares, la nueva camada, por una cuestión cronológica, no estuvo en los 70 en la dictadura. Y lo salieron a matar. Y después se disculpó si se había ofendido a alguien, en el caso de Nora Cortiñas. No ofendió a nadie. Bueno, es que yo lo ¿Sabe escuché y qué dije, pasa? qué Que bueno. La Argentina está enferma, María Eugenia. Sí, Y yo hay coincido. algunas señoras que tienen una trayectoria respetable en materia de derechos humanos, pero que tienen un gran resentimiento. Y entonces no pueden visualizar el futuro con las Fuerzas Armadas integradas a la democracia. A mí me parece que las palabras de Alberto Fernández, Tuvieron buenas. como presidente, fueron muy precisas. Sí. Hizo un reconocimiento de esos oficiales que mandaban una misión internacional, Ujú. que eran producto de la formación democrática, que no tenían ningún vínculo con la dictadura, Claro. y proyectó con su discurso el futuro de la Argentina. Resulta que aparece una señora, creo que es Nora Cortiñas, Sí, Nora Cortiñas. agrediéndolo. Y bueno, y esto es lo que mata en la Argentina, digamos, lesiona enormemente la unidad de los argentinos. Estuvo bien, no debería haber pedido perdón. ¿A quién le pidió perdón? Le pidió a ella, y la verdad ¿Quién le que pidió perdón? Alberto Fernández por Twitter a Nora Cortiñas le pidió perdón, así nomás. Bueno, se equivocó Alberto Fernández. En la Porque primera además- declaración lo acompaño, lo respaldo y creo que actuó como un presidente proyectando el futuro y Sí. proyectando también de que las Fuerzas Armadas se consoliden, tengan infraestructura, tengan recursos, tengan mejores salarios. Y basta con el pasado, basta. Basta con el pasado. No hay que olvidar, para no repetir los hechos. Ujú. Nadie quiere ninguna cuestión en la Argentina de violencia, ni tampoco volver a gobiernos que violenten los derechos humanos, pero hay que mirar para adelante. Totalmente. Estuvo bien Fernández, estuvo mal cuando pidió perdón. No sé a quién le pidió perdón. Sí, a ella misma, Nora Cortiñas, que después ella mismo Bueno, bajó los sí, está decibeles. bien. Pero Es lo que produce también mucho daño en la Argentina. no, la verdad. Además, perdón, ¿no? Pero haciendo un poco de memoria unos días atrás, Nora Cortiñas le dijo a Alberto Fernández que era un negacionista. Justo él, que Bueno, vino... otra estupidez. Bueno, pero por eso vino de Europa, de esta gira que hizo, la última, Ahora y dijo es que quería hacer una... un nuevo descubrimiento, Sí. un negacionismo, qué sé yo, es una cosa... Bueno, que había dicho que quería hacer una ley en contra del negacionismo, ley que me parece a mí que es espantosa, pero para colmo él era el autor de hacer esa movida, no le puede decir negacionista. Bueno, pero ¿sabe qué pasa? También acá los medios se gravitan de una manera muy grande. Todavía le dan importancia Perdón. No, a es este verdad. tipo de manifestaciones. Deberían ir atenuándolas. Me parece mucho más importante el mensaje democrático, el mensaje de reconstrucción de la unidad nacional, Correcto. la convocatoria a las Fuerzas Armadas para integrarse al país, para el futuro, y no estar permanentemente reciclando el pasado. Totalmente de acuerdo. De alguna manera, con la primera declaración, el presidente llamaba a la paz interior, un poco lo que dice la Constitución de la Nación Argentina. Bueno, no debería haber claudicado ni tampoco haberle pedido perdón. Espero que Pero haya bueno, sido una simple frase. Son las cosas que también permiten reflexionar, ¿no? Porque a veces también el presidente está sometido a vientos y tempestades dentro de su propia coalición. Ah, ¿vio? Se Entonces... supone que este espacio integra también a los derechos humanos, a las madres, a las abuelas. Por eso, Por lo entonces, menos siempre han tenido un mensaje de integración hacia el gobierno del Frente con Todo, ¿no? insisto entonces con la pregunta que le hice hace unos minutos, y ya lo dejo libre Vamos porque... a ver cómo se dirime eso. No, ¿cuál Es pregunta? importante que el presidente en Argentina consolide su autoridad y su poder presidencial, es muy importante. Falta que lo consolide, ¿Cómo va a evolucionar? No sé. Falta que lo consolide, dice usted. Digo que el poder presidencial es un poder importante en el país porque es un país presidencialista y
bueno, el presidente irá viendo y tratando de contener y también ir viendo cómo consolida su autoridad. No puede ser hackeada la autoridad por este tipo de declaraciones, ¿no? Por supuesto que no, por supuesto que no. Miguel Ángel Pichetto, la verdad un placer como siempre hablar con usted. Y gracias. no, ¿sabe qué? Si me avisa cuando va Macri a la próxima reunión, yo le agradezco, porque me parece que va a faltar. Bueno, ¿cómo no? Muy amable sinceramente. Saludo enorme. Chau. Miguel Ángel Pichetto, ex senador y ex candidato a vicepresidente en la fórmula Macri-Pichetto. Pichetto ahora laburando así, acá en la ciudad de Buenos Aires, pero bueno, tenía algo en Guatemala, Macri. No sé qué había en Guatemala, pero bueno, está de viaje. Ya venimos. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Twitter @Ecomedios1220. Seguimos hasta las 16 con mucho más punto de impacto. Interesante, ¿no? La entrevista que tuvimos recién con Miguel Ángel Pichetto, que bueno, como siempre se prestó a todas las preguntas y pasamos por varios temas, ciertamente. Ahora vamos a pasar a otro que la verdad que viene muy fuerte, una investigación que se está haciendo. Hay algunas investigaciones porque hay algunas denuncias de la gestión anterior, ¿no? Perfecto. Pero hubo una que la está siguiendo minuto a minuto, un director del Banco Nación, que es Claudio Lozano, y se refiere a ciertos manejos espurios, oscuros, que habría hecho el ex titular González Fraga con la empresa Vicentín, que saben ustedes, hace muy poco se presentó en convocatoria, había tenido créditos por millones y millones de pesos, y uno no sabe qué hizo con esos millones porque de la noche a la mañana, después de las PASO que perdieron el gobierno, se declaró como en quiebra, cesación de pagos, y ahora no sabemos qué va a pasar con esa plata. Plata que, de alguna manera, si estamos hablando de Banco Nación, es una plata de los argentinos. Pero todo esto prefiero que me lo explique con detenimiento el mismo Claudio Lozano, a quien ya tenemos en línea. Claudio, María Eugenia saluda. Mil gracias por atendernos. Sí, ¿qué tal, María Eugenia? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿todo bien?
Bien. Me alegro. Acá estamos. Claudio, ¿qué es esto? Una empresa que va al Banco Nación, le da un préstamo, no le pide demasiados requisitos como a cualquier hijo de vecino, un par de requisitos nomás, le prestan millones y millones de pesos y ahora se declara en convocatoria. ¿Cómo es esto? Mira, primero se trata de un gran grupo empresario, que es el caso es un gigante del sector agroindustrial de la Argentina, sí, que ocupa una posición de liderazgo dentro del comercio exterior. Es una empresa, un grupo empresario que tiene un vínculo histórico con el banco, no es una cuestión de que nunca percibió créditos, pero que en todo caso este último crédito tomado para financiar exportaciones a partir del año 2017, es un crédito que tiene irregularidades por el lado de la empresa, porque no queda claro por qué una empresa que en realidad vino teniendo una performance económica realmente muy importante, que ha sido de los ganadores de la Argentina de los últimos años, que no ha hecho otra cosa que expandir su facturación y su crecimiento, de buenas a primeras dejó de cumplir con el banco y luego se terminó declarando en situación de default con todos sus acreedores, sin que ninguno de los elementos ni de los datos disponibles en los balances que la empresa presentaba pudieran justificar tamaña cosa. Por lo tanto, hay una situación irregular en el manejo de la empresa. De hecho, una de las cosas a destacar es que se trata de una financiación de exportaciones de la empresa Vicentín Argentina a la empresa Vicentín Uruguay. Claro. Es decir, son dos empresas vinculadas al interior del propio grupo empresario, y en general estas cuestiones se usan para realizar triangulaciones que terminan dando como resultado dejar dinero en el exterior, divisas, o por otro lado bajar el monto que se declara de exportaciones para pagarle menos retenciones a la FIN. Es decir, acá el tema de la subdeclaración de exportaciones y por otro lado el tema de la fuga de dólares al exterior son dos complementos absolutamente constitutivos de esto que en todo caso estamos viendo en el comportamiento de la empresa. Y del otro lado... Además, Claudio, esas esas filiales de Uruguay, tengo entendido, por favor corregime si no, que las abrieron en junio del 2018. En junio del 2018 se abrió, parecía que era para esto, digamos, lo que se denominó una empresa holding, que es, Vicentín Family Group, sí, que se transforma en la empresa controlante, incluso de Vicentín Uruguay, con el 75% del capital accionario. Y a su vez Vicentín Uruguay está controlada por Vicentín Argentina, y Vicentín Uruguay se registra en febrero del 2019, es decir que las radicaciones en Uruguay son muy recientes, claro, y son prácticamente en simultáneo con el trámite del crédito del cual estamos hablando y con los incumplimientos que la empresa Vicentín comienza a tener con el Banco Nación. Es una situación extraña que hace más opaca la cuestión de la empresa, y que, para decirlo de alguna manera, pareciera un proceso de offshorización de la empresa, de comenzar a radicar empresas en el exterior sin que dichas empresas tengan demasiada explicación en términos económicos. Vos fijate que no tiene mucho sentido que Vicentín Argentina le exporte a Vicentín Uruguay, cuando en realidad eso es una factura, porque en la práctica la producción sale desde Argentina y va directamente al resto del mundo, y no es que sale de Uruguay. Claro, claro. Así que bueno, primero este punto. El segundo punto es la irregularidad que vos mencionabas, que es al interior del Banco Nación, en donde desde abril del año 2019 ya la empresa, el grupo Vicentín, no calificaba para recibir el crédito, porque ya estaba representando el crédito que tenía un porcentaje del patrimonio del banco demasiado elevado, que violaba las normas del Banco Central en la materia. El Banco Central establece un límite para la exposición de las entidades ante los grandes clientes. Claramente desde
abril del año 2019 Vicentín superaba ese límite y por lo tanto no se le podía seguir sosteniendo el crédito, había que obligarlo a cancelar ese crédito. No solo pasó esto desde abril del 2019, sino que desde agosto dejaron de pagar, y pese a estas dos realidades, en noviembre se le reconoce una nueva financiación por $61 millones y otra por 43 millones, en total $105 millones más cuando no calificaba y cuando no pagaba. Para, vos estás diciendo que una empresa que estaba debiendo ya un montón de crédito que le estaban dando, más 18.000 millones por un lado, 20.000 por el otro, no paga y le dan más plata, le prestan más plata. Exactamente, es eso lo que te estoy diciendo, y como si esto fuese poco, con una empresa que no paga desde agosto hasta diciembre y teniendo una cuenta que estaba afectada como garantía en el propio Banco Nación, cuenta en la cual ingresaban los dólares de las exportaciones de Vicentín y que el banco podría haberlas ejecutado para recuperar el dinero frente a la situación de impago en el que se encontraba la empresa, esto tampoco se hizo, no se le ejecutaron las garantías, cosa que cuando a partir del 10 de diciembre asume el nuevo directorio del banco, uno se encuentra con un Vicentín deudor que no está pagando, pero la cuenta que por donde entraban los dólares de las exportaciones y que era una cuenta de garantía estaba vacía. Impresionante. Te hago dos preguntas muy concretas. Por un lado, tengo entendido que fue uno de los principales aportantes a la campaña de Macri en el 2019, ¿es así, Vicentín? Efectivamente, fue el principal aportante, 3 empresas controladas por el grupo Vicentín, aportaron 13,5 millones de pesos a la campaña del 2019. ¿Por qué una empresa como Vicentín, que según vos relatás y también tengo entendido, tiene una trayectoria de empresa seria, que fue creciendo, exportadora, primera línea, creo que en el 2019 al principio había sido la primera cerealera exportadora de la Argentina, ¿qué le pasó en el último año que derrapó? ¿Fueron ellos? ¿Los obligaron? Mira, la verdad es que no hay una explicación. Eso es lo que te explicaba al comienzo. Nosotros hicimos un informe estudiando el último balance presentado por Vicentín para el año 2018, y la verdad que cuando uno mira lo que el balance presentaba, hasta el 2018 no había ningún elemento para explicar lo que en todo caso la empresa empieza a plantear a partir de mediados del 2019. Las explicaciones respecto, hay que decirlo con toda claridad, Vicentín no hace otra cosa que crecer en los últimos 14 años, su facturación crece de manera exponencial desde el 2006 al 2020, de manera permanente y sistemática. En los últimos 4 años, que son los 4 años del gobierno de Macri, 2015-2019, pasa de ser la empresa número 19 en el pelotón de las principales 200 firmas del país a ser la número 6. Como vos bien decís, se transforma en líder en la exportación de harina y de aceite de soja. Es una empresa que tiene un grupo que controla 16 empresas en la Argentina, que tiene una diversificación realmente muy importante y que comienza este proceso de radicación en Uruguay, pero también tiene presencia en Paraguay, tiene presencia en España, tiene presencia en Brasil, comparte con un grupo suizo, canadiense, que es el grupo Glencore, una empresa de primer nivel mundial, que es la empresa Renova, que se dedica a la molienda de soja y al biodiesel. La verdad es que no hay ninguna explicación razonable para lo que ocurrió, y el argumento respecto al tema de que la situación en términos de salto cambiario vivido por la Argentina es realmente limitada como explicación. Me refiero a los desajustes que se dieron en el 2019. Sí. La verdad es que Vicentín, si hay una característica que tiene, es que el 83% de su producción la coloca en el mercado mundial. O sea, el salto cambiario no hace más que mejorarle su posición en términos económicos. Puede tener pasivos en dólares, pero tiene ingresos en dólares también. Por lo tanto, no es lo mismo que situaciones de empresas que no tienen
que eso no digamos, importa. un comportamiento exportador, Claro. y pueden estar endeudadas en divisas, y frente a los procesos devaluatorios quedan totalmente descalzadas o desfasadas. Vicentín no es el caso, la verdad que no hay explicación seria, excepto estos manejos extraños, oscuros, opacos, que cualquier juez razonable, y me refiero con esto a quien está interviniendo en el concurso de acreedores de Vicentín, debiera hacer una investigación que viera en detalle el manejo de las empresas vinculadas, porque seguramente en las relaciones entre las mismas empresas del grupo Debe haber bastante de la explicación sobre esta situación que ciertamente no se entiende. Claudio, yo te agradezco muchísimo, me estoy pasando ya del programa, pero bueno, supongo que esto vos lo seguís, como... Sí, por supuesto. Como sos vos, tu tenemos estilo. un solo objetivo, que es recuperar el dinero que Vicentín le debe al Banco Nación. Exactamente, y elucidar de paso qué hay detrás, porque es bastante Así es. oscuro. Claudio, como siempre, mil gracias por atendernos y que tengas una gran jornada. Igualmente. Un beso siempre. enorme. Era Claudio Lozano, director del Banco Nación. Impresionante. Bueno, me pasé, así que no me puedo despedir más que decir que tengan una gran semana y que no se olviden, porque el próximo miércoles a las 15 va a haber mucho más Punto de Impacto. Chao. Los cuadernos del amor. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios,